Bueno, nuevamente, bienvenidos, bendiciones para todos. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra que siempre es edificante. La palabra de Dios siempre es de edificación para nuestras vidas. La palabra de Dios siempre es un refrigerio que debemos recibir con agrado, que debemos poner en nosotros esa disposición a que sea el Señor obrando en cada uno de nosotros, haciendo como Él desea hacer en cada uno de nosotros. Vamos a compartir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, vamos a estar compartiendo allí una porción de la Escritura. En el capítulo 13 vamos a estar leyendo desde el verso 1, que dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vemos aquí al Señor en una de sus últimas estancias con los apóstoles, antes de ir a cumplir lo que Él vino a hacer en esta tierra. Está aquí en la última cena que compartió con los discípulos. Está aquí en la fiesta de la Pascua, celebrando la cena, celebrando la Pascua con sus discípulos en un lugar, en el aposento alto. Allí estaba el Señor celebrando la cena, la última cena, celebrando la Pascua con sus discípulos. Y dice la Escritura que Él los había amado, que eran suyos, estaban en el mundo. Los amó hasta el fin, dice el Señor. Dice la Escritura aquí, los amó hasta el fin. Pero aquí el Señor nos deja una gran enseñanza. Una enseñanza que no todos estamos dispuestos a hacer. Una enseñanza que no todos estamos dispuestos a tomar del Maestro. Una enseñanza que muchos no hemos comprendido. Una enseñanza que muchos nos negamos a poner en práctica. El Señor tomó una toalla, se la ciñó, dice acá la Escritura. Tomó un lebrillo, un tobo, un envase con agua, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, de cada uno. Fue a cada uno y lavó los pies de cada uno de ellos. Pero hay un momento en que llega a Pedro. Pedro le dice: Maestro, no me lavarás los pies jamás. No me lavarás los pies jamás. Y el Maestro le dijo:
Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no lavarás los pies, no me lavarás los pies jamás. Pero Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo, le dijo el maestro a Pedro en ese momento. Cuando vemos la escritura y nos vamos al apóstol Pedro, el apóstol Pedro era un hombre que siempre estaba a disposición de hacer las cosas. Un hombre de esos que nosotros llamamos hiperactivo, que siempre estaba dispuesto a hacer las cosas. Fue tan así que nosotros cuando vemos en la escritura, cuando nosotros nos interesamos y buscamos y nos vamos a estudiar la escritura, vemos allí que cuando Pedro hacía algo, la escritura lo recalca mucho. Dice, y Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven y camina. Y Pedro hizo esto, y Pedro hizo aquello. Y siempre cuando es algo así que es referente a Pedro, siempre pronuncian a Pedro. Pero cuando vemos en un momento difícil que otro va al Señor, por ejemplo, estaban en una barca, iban cruzando el mar de Galilea y se levantó una gran tormenta. Allí la escritura establece o nos enseña, sus discípulos fueron a Jesús y lo despertaron porque él dormía, pero no establece que fue Pedro allí en ese momento. Y así muchas cosas que hacían los otros discípulos, cuando eran otros discípulos quienes los hacían, nunca mencionan el nombre del discípulo. Pero cuando es Pedro, en la escritura, se resalta el nombre de Pedro. Otra enseñanza de la cual vamos a hablar en otra ocasión. Hoy nos vamos a centrar en la enseñanza que nos deja el Señor al lavar los pies de los discípulos. Al lavar los pies de los discípulos. Es una enseñanza, como les decía hace un momento, que no todos estamos dispuestos a seguir. Pedro se negó en un momento y la escritura lo establece claro. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Pero el maestro le fue enfático y le dijo a Pedro, si yo no te lavare, tú no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro retoma la posición y dice, no solamente me laves los pies, sino también las manos y la cabeza. Y el Señor le dice, el que está lavado no necesita sino solamente lavar sus pies. Entonces, pero ustedes todos están limpios. Ustedes limpios están, dice el Señor, pero aunque no todos. Porque había uno allí que no estaba limpio. Había uno allí, establece la escritura más adelante, que era Judas el que no estaba limpio. Que ya el diablo había entrado en Judas. Ya el diablo había puesto disposición en Judas a que fuera a entregar al maestro. Ya se había posesionado Judas, el diablo del corazón de Judas. Por eso el maestro decía, aunque no todos están limpios. Limpios están, aunque no todos. Había uno que no estaba limpio. Ahora bien, vamos aquí con Pedro. Pedro fue un hombre, como les dije, que era hiperactivo. Siempre estaba a la disposición, siempre estaba allí a la expectativa de cualquier cosa que hiciera el maestro, y él estaba dispuesto a todo, a hacer las cosas que... Y entonces aquí se negaba a que el Señor le lavara los pies, pero el Señor le dice claramente, oye Pedrito, si yo no te lavo los pies, si yo no te lavo, tú no vas a tener parte conmigo. Allí aquel hombre entiende, oye, el Señor me está diciendo que no voy a tener parte con él. Y le dijo, no me laves nada más los pies, lávame también las manos y la cabeza. Pero ya